oyentes, mi nombre es Margie Castro. Estamos acá reunidos juntos con mi compañera Kelly Tapias y Alejandra López para realizar el conversatorio sobre la psicología política. Damos la bienvenida sobre este conversatorio. Hoy exploraremos varios temas fundamentales sobre el tema de la psicología y su relevancia en contextos comunitarios y posconflicto. Empecemos con la primera pregunta para abrir la discusión. Primero, ¿qué entendemos por psicología política? ¿Cuál creen que es su objeto de estudio? Bueno, yo pienso que la psicología política estudia las interacciones entre las dinámicas de los comportamientos humanos, es decir, cómo las decisiones políticas afectan la conducta de las personas y viceversa. Muy bien, compañera, y pues yo estoy de acuerdo con eso, pero también añadiría que que también examinan cómo las ideologías, las actitudes políticas y el contexto sociopolítico pues influyen en las creencias y en las emociones de los individuos y los grupos. Listo. Bueno, exactamente. La psicología política pues se interesa en cómo las estructuras de poder, las instituciones, las ideologías, cómo impactan pues el comportamiento humano y al mismo tiempo cómo las personas influyen en estos sistemas. Bueno, ¿ustedes cuál creen que es su objeto de estudio más específico? Bueno, pues yo creo que el objeto principal sería la intersección entre la mente individual y las estructuras de poder, es decir, cómo se forman las opiniones públicas y cómo se movilizan las emociones colectivas en campañas políticas o protestas. Sí, compañera. El objeto de estudio de la psicología política es amplio, pero se centra más en las relaciones de poder y cómo pues estas influyen en el comportamiento humano a nivel individual y colectivo. Ahora bien, pensando en los temas de análisis y las principales líneas de investigación, ¿cuáles consideran que son las áreas más exploradas en la psicología política? Bueno, sin duda alguna, pues uno de los temas más estudiados es la construcción de identidad política, ¿cierto? La polarización y cómo los movimientos pues sociales son impulsados psicológicamente, ¿cierto? Y también pues agregaríamos a este tema como el liderazgo político, ¿cierto? El comportamiento electoral y el papel de las emociones en la política, como el miedo, perdón, la esperanza o la ira. Exacto, compañera Alejandra. Las emociones en la política han generado relevancia en los últimos años, especialmente con el auge de campañas basadas pues, en la movilización emocional. En cuanto a las líneas de investigación, pues también se han estudiado mucho los efectos del trauma político, la violencia y la memoria histórica. Cambiando la perspectiva, la pregunta es, ¿cómo creen que la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios? Bueno, pues en mi experiencia puedo ayudar a que las comunidades entiendan mejor los mecanismos de poder que las oprimen o empoderan. Por ejemplo, como ayudar a los líderes comunitarios a que desarrollen una conciencia crítica frente a las dinámicas políticas que impactan sus realidades. Así es, compañera, y también pues se pueden fomentar procesos de participación ciudadana, ¿cierto? A través de estrategias psicológicas que se pueden movilizar a las comunidades para que se involucren en la forma de decisiones locales. Totalmente. Así como ustedes lo han dicho, la psicología también, psicología política, permite una comprensión más profunda de las dinámicas para poder, pues, dentro de las comunidades, lo que facilita los procesos de empoderamiento y la creación de estrategias de resistencia o movilización. Bueno, finalmente, y pues pensando en el contexto de Colombia, ¿cómo creen que la psicología política podría ser instrumento para la construcción, perdón y reconciliación de un escenario post-conflicto? Bueno, pues primero hay que reconocer que después de un conflicto
armado como tal, tan largo como el de Colombia, las heridas son profundas. La psicología política puede ayudar a generar diálogos entre víctimas y victimarios, facilitando procesos de catarsis y reconocimiento del otro. Sí, también creo que también pues es muy importante, valga la redundancia, el papel que puede jugar en el análisis de la memoria histórica. Es fundamental para la reconciliación que los diferentes narrativas sobre el conflicto se comprendan y se respeten. Y ahí la psicología política tiene mucho que aportar. Además, pues a niveles de políticas públicas podría influir en la creación de programas educativos que promuevan una cultura de paz y de resolución de conflictos desde una perspectiva emocional, ¿cierto? Ayudando pues a las nuevas generaciones a construir una visión diferente del otro. Muy buen punto, compañera. La psicología como tal, pues puede contribuir tanto al trabajo con la memoria como a la creación de espacios de diálogo, ayudando a las comunidades a procesar el trauma y a construir un sentido de pertenencia colectiva. En Colombia, la reconciliación es un proceso que implica una profunda transformación emocional y política, y aquí es donde la psicología política tiene un papel fundamental. Gracias. Y para cerrar este conversatorio, queda claro que la psicología política no solo se centra en el estudio del poder o de las ideologías, sino que también es una herramienta crucial para transformar realidades sociales, ¿cierto? Fortalecer comunidades y en contextos de posconflicto, ¿cierto? Ayudar a construir esa paz y llegar a la reconciliación. Bueno, les queremos agradecer a todos por su valiosa participación, por el rato tan lleno de conocimiento compartido. Muchísimas gracias. Gracias compañeras, gracias también por tener este intercambio de ideas frente a la psicología política y gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Pulido Vargas del curso de Psicología Política, grupo 114. A continuación responderé a unas interrogantes como número 1. ¿Qué se entiende por psicología política? Se entiende que es una rama de la psicología que se centra en estudiar cómo los procesos psicológicos afectan el comportamiento político y cómo a su vez las dinámicas políticas influyen en la psicología de los individuos y de los grupos. Lo cual cabe resaltar que la psicología política busca comprender ese vínculo entre lo psicológico como lo político, para así proporcionar una visión más clara, profunda, sobre cómo los individuos y grupos interactúan con el sistema político a la hora de tomar decisiones relacionadas. Así que la psicología política examina cómo las emociones, creencias, actitudes y valores de las personas influyen en una participación política, como votar, protestar o involucrarse en actividades cívicas. Interrogante número 2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Abarca una gran variedad de temas que se centran en las interacciones entre la psicología y la política. El objeto de estudio de la psicología política es amplio e incluye cualquier aspecto relacionado con los procesos psicológicos que influyen en el comportamiento político y viceversa, lo cual abordan temas que buscan mejorar el comportamiento humano dentro de los contextos políticos. Cabe resaltar que el objetivo principal de la psicología política es proporcionar un marco teórico y práctico para comprender mejor las interacciones relacionadas entre lo psicológico y lo político, lo cual es fundamental para abordar problemas sociales contemporáneos y fomentar un ambiente democrático más saludable. Entre ellos podemos encontrar actitudes políticas, donde se investigan cómo se forman y mantienen y cambian las actitudes hacia partidos políticos como candidatos y políticas nuevas. Comportamientos electorales, donde se estudian las motivaciones detrás de las participaciones, incluyendo el voto y la abstracción del activismo político. Otro objetivo, identidad social y política, analizando cómo las identidades sociales, étnicas, raciales y religiosas afectan las creencias políticas y el comportamiento social.
Y por último, no menos importante, el impacto de eventos históricos, donde se examinan eventos significativos como en guerras, crisis económicas, movimientos sociales y cómo esas afectan la psicología colectiva y cambian las actitudes políticas a largo plazo, entre muchas. Otra interrogante es cuál de los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política, cuáles son estos temas de análisis importantes. Algunos de estos temas podemos encontrar en cuanto a la psicología política son actitudes y creencias políticas, donde allí se forman el cambio de actitudes y la ideología política y su influencia. Allí podemos encontrar el liderazgo político, entre otros temas, donde se encuentran las características psicológicas de líderes y estilos del liderazgo y su efecto político. La opinión pública, que sin embargo es de suma importancia, ya que se tendrá en cuenta para la formación y la renovación de opiniones públicas influenciadas de los medios de comunicación. Hay algunas líneas de investigación principales donde encontramos el análisis de la opinión pública, donde se examinan cómo se forman las opiniones colectivas sobre temas políticos y sus relaciones del medio. Otra línea principal es ese estudio de liderazgo, donde se investigan las características que hacen a un líder efectivo y cómo éstas afectan a quienes lo siguen. Un estudio sobre el conflicto y la resolución, donde allí se exploran las dinámicas psicológicas que llevan el conflicto social a buscar estrategias para una resolución óptima. Las líneas de investigación, estas nos permiten entender y mejorar esos procesos psicológicos que influyen en el comportamiento político, así como el impacto que tienen los contextos políticos sobre la psicología individual y la psicología colectiva, lo cual el psicólogo político busca en última instancia contribuir al bienestar social mediante una comprensión más profunda. Como última interrogante encontramos de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios. Cabe resaltar que la psicología política puede desempeñar un papel muy crucial y fortalecimiento de procesos comunitarios de varias maneras, fomentando así la participación ciudadana, donde allí encontramos el exploramiento, lo cual la psicología política ayuda a entender las motivaciones y las barreras que enfrentan las personas a participar en actividades comunitarias. También encontramos la identidad comunitaria para fortalecer con ello la cohesión social y lo cual la política de la psicología puede ayudar a crear un sentido de pertenencia y identidad colectiva positiva. La resolución de conflictos, donde se implementan las medidas y diálogos, lo cual la psicología política proporciona herramientas para medir el diálogo entre grupos en conflictos y ayudar a encontrar soluciones específicas y constructivas. Con ello, promoviendo el bienestar colectivo, donde encontramos allí la salud mental comunitaria, donde se puede reducir el aislamiento y fomentar un entorno más saludable y también podemos encontrar la innovación social, la cual es alentar a los miembros de la comunidad a proponer soluciones creativas, problemas locales, lo cual puede generar un sentido de agencia y optimismo. Sin duda, la interrogante de cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción y el perdón y reconciliación en escenarios post-conflicto en Colombia, podemos comprender que la psicología política ofrece grandes herramientas valiosas para abordar los complejos y desafíos del perdón y la conciliación del post-conflicto en Colombia. Al integrar enfoques teóricos como prácticos comunitarios, se pueden desarrollar estrategias efectivas que promuevan la paz y que sea duradero para un futuro y que sea más inclusivo para todos los colombianos, ya que la psicología política juega un papel crucial en la construcción del perdón y la reconciliación en escenarios postconflictos, donde las heridas de la violencia y las problemáticas sociales son muy profundas. Con estas herramientas podemos identificar
y explorar cómo esas emociones colectivas como el trauma y la culpa impactan en las relaciones intergrupales. Reconocer estas emociones son cruciales para así avanzar a una reconciliación. Trabajar en una construcción de confianza, con ello restauración de relaciones, la cual la psicología política puede ayudar a restaurar esas relaciones entre grupos mediante intervenciones que fomenten la confianza, lo cual en ellos se incluyen talleres de diálogo, actividades comunitarias, las cuales permitan a las personas interactuar y conocerse. Muchas gracias.